Muy buenas noches a todos. Baruch haba. Agradeciendo de nuevo a Abraham por el hecho de organizar y a los asistentes por asistir. Todos. Ven y se escucha. ¿Sí? Bache de mal, Mamá conocía. Abraham es mal Rápido. Besat Hashem, hoy vamos a tocar un tema ya que estamos acercándonos a Rosh Hashanah. Decidí y que Hashem me ayude a podérselos transmitir de la manera correcta, enfocarme en un tema que nos puede reforzar un poco nuestra cercanía a Hashem, cercanía a Dios, y prácticamente va a estar basado el shiur en una idea de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah de Gerona, Girondi, era rabino en Toledo hace aproximadamente 700 y 800 años, en la época del Ramban Nachmanides y del Ramban Maimónides. Él escribió un libro llamado Sha'arei Teshuvah, los portones de la Teshuvah. ¿Escucharon hablar de él? Sha'arei Teshuvah, los portones de la Teshuvah, es un libro muy interesante, con mucha filosofía sobre lo que es la Teshuvah. Un libro duro, un libro que hace despertar. Y como introducción, para contarles un poco de la historia, cuál fue la causa de la cual él escribió este libro, Rabbeinu Yonah. En la época del Rambam Maimónides, Rambam era revolucionario. La capacidad y el alcance en el cual llegó el Rambam en sus años es algo impresionante, fuera de serie. Los libros que él escribió, tanto de halajá como de filosofía, libros profundísimos. Tiene el libro conocido Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, un libro muy famoso. Rambam Maimónides era doctor del rey de España. Cuando el Rambam empezó a sacar sus libros, hubieron muchos rabinos que estuvieron en contra de su ideología. Tenían miedo, porque era algo novedoso. Era Torah con filosofía mezclada. Y tenían miedo que sea una religión diferente. Ya estaban como ciscados y no los aceptaron. No eran aceptados los libros del Rambam. Es más, estaba boicoteado el Rambam en las ciudades de otros rabinos, y una de ellas era la ciudad de Rabbeinu Yonah, de Toledo. El Ramban Nachmanides también estaba en contra de él, siendo familia. ¿Eran familia? Rabbeinu Yonah también tenía algo que ver con ellos. Creo que estaba casado con la sobrina o algo parecido. Hasta que sucedió que una vez llegaron los libros del Rambam a la ciudad de Toledo, y por uno de los pogrom que pasaron ahí contra los judíos, los quemaron. Los libros del Rambam los quemaron. Cuando Rabbeinu Yonah vio eso, se dio cuenta que es una señal del cielo, que son libros sagrados. Si no fueran sagrados, no se hubieran quemado. Y que la ideología del Rambam es una ideología correcta. Él recapacitó y empezó a ver en los libros del Rambam que era algo increíble. Hay rabinos comentaristas que estudiaron el Rambam, que lo llamaban Malach Elohim, ángel de Dios, llamaban al Rambam. El Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, se basa en su halajá
uno de los comentaristas principales del Shulchan Aruch es el Rambam Maimónides. Y a raíz de que Rabbeinu Yonah estuvo arrepentido por el hecho de hacerle boicot al Rambam por tanto tiempo por error, escribió el libro de Shaarei Teshuvah para demostrar la Teshuvah que él estaba haciendo por ese pecado de ir en contra de un rabino tan importante, obvio sin querer. Y salió este libro a la luz, un libro muy bueno, muy increíble, muy extenso. Está dividido en 4 capítulos y él los nombró 4 portones de Teshuvah, y cada capítulo trata de otra fase, de otra diferencia, otro tipo de estudio de la Teshuvah. El primer capítulo trata Bebiura Teshuvah Veikarea, la explicación de la Teshuvah y sus principios. ¿Cuáles son los principios de la Teshuvah y qué es la Teshuvah? El segundo capítulo trata, el segundo portón, Derahim Leitorer Lashub, los caminos en los cuales Dios hizo y que las personas reciben para hacer Teshuvah. Hay veces que tiene que ser con avisos, hay veces que tiene que ser con Lo Alenu y Surim, hay circunstancias, y entonces empiezan a analizar las circunstancias, cuáles son las circunstancias que hacen que la gente haga Teshuvah. Lo analiza en el segundo capítulo. En el tercer capítulo se mete un poco más al tema práctico de las mitzvot, lo que es la importancia y la delicadeza de cada mitzvah y el castigo del que no la cumple, lo trae claramente. Ese es el capítulo 3. Y el capítulo 4 habla de Hilukea Kapará, el perdón. Uno hace Teshuvah, la Teshuvah sirve, la Teshuvah es aceptada, pero muchas veces hace falta un proceso de perdón, de pulido, de lavado. ¿Ok? Depende del tipo del pecado. Si es que Yom Kippur perdona del todo o se necesita un proceso más para perdonar. ¿Ok? Entonces al principio yo me voy a enfocar, en los principios de la Teshuvah. No vamos a verlos todos porque son más o menos 20. Son 20 principios de la Teshuvah que son muy extensos. Y me quiero enfocar en uno y si da tiempo en otro, en 2. Pero voy a empezar desde el primero en síntesis para llegar al que queremos llegar. El primer camino, el primer principio de la Teshuvah que hay que saber y tiene que ser claro es el denominado Haratá. Significa arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante para no volver a hacer lo que uno está haciendo. Si uno no se arrepiente de lo que hizo, tiene muchas más posibilidades de volver a caer. Mucha gente dice, ya no hago lo que hacía, pero no me arrepiento de hacerlo. Ya no lo hago porque sé que está mal, pero en su época la pasé bien y no me arrepiento de que pasé esa época. Que sepas que puedes tender y que estás en las manos del Yetzer Hara si no estás arrepentido por el hecho. Por eso uno de los principios de la Teshuvah es estar arrepentido totalmente por el hecho. ¿Está claro? Esa es la Haratá. El principio 2, que es también súper importante, es Azivat Ahet, dejar el pecado. Primero uno tiene que dejar el pecado, porque ¿qué sirve hacer Teshuvah si uno sigue en el pecado? Yo hago Teshuvah de que no estoy comiendo, de que como taref, pero sigue comiendo taref, ¿funciona? No sirve de nada. La Teshuvah es demostrar de que quieres dejarlo, y la manera es físicamente dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Ok? No nos vamos a meter ahorita en el detalle del orden, por qué trajo primero el arrepentimiento y después dejar el pecado, pero él lo explica ampliamente dentro, porque originalmente tiene que ser al revés, primero deja y después arrepiéntete. Para arrepentirse es dejarlo de hacer y uno se arrepiente por lo que hizo y ya no lo vuelve a hacer. No es primero, ¿qué viene primero? ¿Dejar de hacerlo o el arrepentimiento? ¿Qué tiene que venir primero? Primero deja de hacerlo, después arrepiéntete. ¿Ok? Pero él lo trajo al revés, tiene su causa
y su motivo que lo explica claramente dentro del libro, extensamente. La tercera parte, el tercer principio que trae Rabbeinu Yonah en el orden es el yagón. Yagón significa la angustia por el pecado. Es muy importante el mal rato que uno pasa, que tiene que hacerse pasar uno después de hacer un pecado para ayudarse a no volver a caer. Porque cuando uno no siente mal rato, entonces no se pone una barrera para no volver a caer. Y peor si se siente bien al hacerlo. Entonces el yagón, el estar consciente y el hacer pasar mal rato por el pecado que hizo uno, ayuda a que no vuelva a pasar ese mal rato otra vez, que no vuelva a caer en eso. Es un principio de la Teshuvah también. Principio 4, Tzar B'Maaseh. Tzar B'Maaseh es el dolor o el sufrimiento por el hecho que hizo uno. Es parecido al yagón, vienen juntos, solo que uno es, cuando uno deja ya, tiene que estar de tal manera afligido y sufrido por el hecho, por lo que hizo. Y otra cosa es yagón, es más extenso. El tzar b'maaseh es más directo, más en el momento de hacer el pecado. Después de hacerlo, ahí tener tzar. Y después viene un yagón que la persona sienta la angustia por eso que hizo, que queda más por más tiempo. Es el principio 4. Se lo estoy resumiendo en segundos, lo que se puede hablar horas, como lo trae el Rabbeinu Yonah. Dígalo. Me imagino, no será en su justa medida, Rabino. O sea, todo en una medida para evitar, porque si la persona se va a atormentar, o sea, ahí yo entiendo en una medida todo eso, pero tiene que haber un límite donde ya más allá lo tiene que dejar, porque si se va a atormentar y se va a derrumbar, va a decir, mejor no hago nada, o sea, ya soy un pecador, etcétera, no tengo salvación, dejemos esto así y se derrumbe. O sea, tiene que llegar a un límite donde puedes continuar, por así decirlo. Claro. Muy importante. Muy importante no ser extremista en eso, que si no, no te paras. Si no, no te paras. Claro, 100%. Pero también es importante sentirlo, por lo menos, ¿entiendes? Porque uno que no lo siente, uno que se siente normal después de hacer un pecado, tiene que estar preocupado. ¿Cómo no me siento mal de que no hice caso al dueño del mundo? Es no excederse, o sea, se siente mal, pero en ningún extremo es bueno. ¿Está bien? Por lo mismo, a veces uno puede pecar y no sabe cuál es la ley, que es la halajá. A mí me pasó, por ejemplo, el domingo, que estudié con el Rabino Pema, y me di cuenta que estaba haciendo, yo pensé que estaba bien, no es que a propósito. Ok, muy bien. A veces uno de no estudiar. Ahora, ¿cómo se siente ahora, después de saber? La verdad, tengo miedo de seguir estudiando. Me estoy descubriendo cosas que dan miedo. No, eso también me dijo otra cosa, que no quiero ahorita salir del ¿Usted tema. cuándo va a Israel? He pasado. Cuando usted va a Israel, ¿usted conoce cuáles son las leyes de tránsito en Israel? ¿Qué está? Las leyes de tránsito en Israel, sí, ¿verdad? Ahorita en Israel pusieron muchas Mahmoné Meirut. ¿Sabe qué son? Las cámaras de velocidad. Yo no estudié eso. Hay como 80 o más. Yo, ¿sabes qué? Mira, de repente le llega un DOF de que iba a 130 kilómetros por hora en vez de a 100 o a 90. Y cuando llega con el juez, dice, mira, yo no sabía que estaba prohibido. Y aparte que no quiero estudiar más, porque si sigo estudiando me van a decir que tengo que parar en paseata. Y ואיפה שכתוב עצור אני גם צריך לעצור, ואני לא יכול לעשות פרסה איפה שלא כתוב שיש פרסה, אני לא רוצה ללמוד. Prefiero seguir como Venezuela y cuando sean las 10 de la noche pasarme los semáforos y מה הוא יגיד לך? חביבי, אתה פה בארץ ואתה נמצא פה במקום שאתה צריך לקבל את החוקים של המדינה. אם אתה לא רוצה, תלך. איפה אנחנו פה? בעולם של מי? אז אני רוצה ללמוד. זה פותר אותך? יופי. Español. זה מה שרציתי להגיד. No saber El no saber la ley no exonera no exonera del castigo.
Entonces el que no estudia, cuando llegue después de 120 años al cielo y le digan, ¿por qué hiciste esto? No sabía. Te van a castigar por no saber. Ya nos desviamos. Y Maite dejó la tat, lama lo yadat. Yo quiero preguntar algo que yo creo que la misma pregunta que voy a preguntar a cualquier persona le pasa igual. Donde yo voy, Dios es solamente el mes de Elul, no es Nisan, y de dónde saben que Elul, que Dios baja, y no como un rey, sino como una persona normal. Papá, ¿De dónde saben esto? Nadie no me puede explicar. ¿qué? Que Dios está bajando el mes de Elul. Porque Dios baja el mes de Elul. ¿Quién lo vio? ¿Quién habló con él? No, en serio. Yo pregunto porque yo soy José Bechubá. Yo sí creo en Dios. Antes no creía ni en Dios, ni en la mamá, ni nada. Ni pusiste feliz, ni bar mitzvah no hice en Israel. Como yo ahorita no, gracias a Dios. Pero yo pregunto. Ejemplo, me pregunto, ¿por qué yo pongo tefilín todos los días? Porque yo quiero estar bien con Dios, pero yo no sé si Dios me perdonó. A ver si me entienden. Sí. Se puede pasar a cualquier persona que está acá. Pero mi pregunta es, ¿cómo sé yo que Dios bajó, ahorita en mes de Elul, está aquí abajo? ¿Cómo sé yo que me perdonó los pecados? Yo sí voy, yo ayuno, yo pongo tefilín, yo voy con tzitzit, hago todo lo que hago, lo que yo sé. Me imagino que hay muchas más cosas, pero yo no soy hasid. Entonces tiene muchas preguntas. Pregunta 1, ¿cómo sabe que Dios está No cerca? quiero salir del tema. ¿Cómo sabe que Dios está cerca? Y pregunta 2, ¿cómo sabe que Dios perdonó? Correcto. Todo quiero, me imagino que todo quiero saber. La pregunta, yo sé que uno la viene al pregunta shiur. 2 es muy sencilla de respuesta. Pero tiene que ser sincero conmigo. Dime. ¿Usted cree que se merece todo lo que tiene? Según cómo se porta con Dios. Dime. Tamamin Yo, Shata. perdóname. Yo- Contésteme sí, yo te no, voy a ya decir va. que no lo hice. Contésteme sí o no. Perdóname, yo no miento. No, no estoy diciendo Pero no. una cosa, yo lo que hice el dinero, no te olvidas. No, no estoy hablando de... Perdóname, Rabino, yo terminé la Tecnión. Rega. No cualquiera puede estudiar en Tecnión. Rega. Yo... aquel No me tiempo está que tenía- contestando lo que le pregunté. No me está contestando lo que le pregunté. Vamos a empezar un poco más atrás. Atamamin Shesh Borel Olam. Ahora Hoy. sí. Baruch Hashem. Si ¿Usted uno no cree? tiene fe, Ya no va. puede creer. ¿Usted Repito, cree? Sí, Si sí. uno no tiene fe, no puede estudiar Torah. ¿Usted cree que todo lo que tiene usted, Dios se lo manda? Y te pregunto por qué. Ya va, Ese ya va. plata Diga, trabajando en Yom Kippur, pero dígame sí o no. Shabbat, comiendo cochino. Yo hice en esa época. Atalone, ¿Tagit Ken o lo? ¿Crees que todo lo que te manda Dios, que todo lo que tienes Dios te lo manda? Sí. ¿Crees que te lo mereces según tu comportamiento con Dios? Aquel tiempo sí. Hoy Hoy, día, di sí o digo no. que no. No, quiere decir que Dios te perdona. Dabar Rishon. Dabar Entonces, Sheni. perdóname, Ya va. ¿dónde Entonces, viene? ¿por qué Sadi antes? Petov, Perralo y Hashem Petov. עכשיו אתה שואל את השאלה של העולם. No, es la misma ¿Quieres cosa. que yo me vaya ahorita a otro tema totalmente? No. ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿Por qué cuando yo comía en Kippur también me iba bien? Pero Ya tú, y mejor. Ya tú. Eres Hapaim, Berabjeset, Behemet. Akadosh Baruj Hu, Eres Hapaim. Una de las 3 atributos de Dios es que Dios es Erech Hapaim. ¿Qué es Erech Hapaim? Erech de Aroj, largo, Hapaim de Af, de Jarón Af, de enojo. Tiene mucha paciencia. Él sabía que usted iba a hacer Teshuvah en algún momento y por eso lo mantuvo, para que en el momento que haga Teshuvah se acerque a él. Imagínate si a Kadosh Baruj Hu todo el que no le hace caso lo revienta. Dime tú, número 1, se pierde el libre albedrío. ¿Se pierde? El libre albedrío, בחירה חופשית. אם אתה רואה שאנשים שלא הולך להם טוב, שלא מתקיימים מצוות, הולך להם רע, הם בחירה חופשית, כולם יעשו את הטוב. אתה מחייב אותם, פשוט, sencillo. עכשיו, דבר שני, Yo me cambié porque yo vi milagros que Dios me hizo. está bien, דבר שני, nosotros no somos nadie, ni para juzgar, ni para saber, ni para preguntar.
¿Cuántos años uno vive en este mundo? Kama shanim. Si Dios quiere. 70, 80, 90, 120, ¿najón? Ok, ¿qué porcentaje es 120 de 5776? 0.1. Y ya queremos entender todo. Es como que te metas a una película 10 segundos y la quieres entender toda. Perdón, yo digo otra cosa. Así es, Charlie, yo le Para tato los entender eso, cuando viene el Mashiach vamos a ver. Ya, Eso digo yo. las esa preguntas puedes tener. ley. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos que el mes de Elul Dios está aquí, no sé a dónde está? Ya va, ahorita voy a esa respuesta. La segunda pregunta que me hizo está clara. Ya entiende por qué Dios lo perdona. Porque mira, me da lo que no me merezco, es seguro un perdón. ¿Por qué dicen que Akadosh Baruj Hu en el mes de Elul está más cerca que en otros meses? ¿Ok? Behemet, Akadosh Baruj Hu siempre está con nosotros. Ruega. Bien. Y depende de cómo nosotros nos acerquemos a Él, Él se acerca. Quiere decir, y ahorita les voy a venir con una historia para entender. Un niño le preguntó a su papá: papi, ¿de qué tamaño es Hashem? Preguntas que hacen niños. ¿De qué tamaño es Hashem? Entonces el papá volteó al cielo y estaba pasando un avión. Y le dice al niño: hijo, ¿de qué tamaño es el avión? Entonces el niño vio el avión y dice: uy, chiquitito, mira, así. Le dijo: ok, ven. Lo llevó al aeropuerto. Y cuando llegó al aeropuerto le dijo: ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Creció grandísimo, ¿cómo puede ser? Explícame, papi. Se depende de tu distancia con él, es el tamaño. Si tú te acercas a Dios, Pero supongo que no Venga. tiene comienzo. déjame Una terminar. cosa que no tiene comienzo no tiene fin. Déjame terminar. Si tú te acercas a Dios, Dios es enorme. Si tú estás lejos de Dios, Dios es muy pequeño. Ahora, el mes de Elul, por cuanto de que se acerca el día del juicio, la gente empieza a reflexionar y a hacer teshuvah, y eso hace que Dios esté más cerca. Calata. Pero eso no quiere decir de que en otro mes no puedes tener a Dios así. Del Omer de que hay otro mes de que no está Dios cerca. De Talui Bejá. O sea, Porque hay una vez al año. No, técnicamente, Yom por Kippur, cuanto de o que Yom viene, Kippur. por cuanto de que Porque viene toca Rosh Hashanah y Yom Kippur, entonces la gente empieza a reflexionar, empieza a hacer teshuvah, va a Selihot, estudia Torah, Dios se acerca. Uno se acerca a Dios, no Dios se acerca. Es mutuo, pero es por el hecho de que nosotros estamos en proceso de reflexión de teshuvah. Eso hace que Akadosh Baruj Hu esté más cerca de nosotros que normal. Pero no quiere decir que en otro mes no. Otro mes tú también puedes hacer. Acércate tú a Dios. Pero el mes de Elul es una técnica de que todos, como ya sienten que viene el juicio, se preparan. Esa preparación hace que Dios se acerque. ¿Y por qué es solamente en Elul? Porque viene Rosh Hashanah. Y Pesach no es en... No hay Rosh Hashanah en Pesach. No hay juicio. Si Pesach tú... Rega. Si usted tiene un juicio, יש לך הזמנה מבית משפט העליון בתל אביב. Cada vez que se acerca el juicio, tú te preparas más. Si te dicen de aquí a un año, ¿estás preocupado ahorita? טוב, עוד 6 חודשים, אני אדבר עם עורך דין, נראה מה הולך, מה לא, אני אכין את todas las tebiot, todo lo que necesito. Está bien, cada vez que se va acercando, tú te vas encargando más de ese juicio. Entonces, por cuanto de que viene ahorita el juicio, pues la gente se acerca más al juicio, se acerca más a Dios para reflexionar, para hacer teshuvah y para llegar con argumentos al día del juicio. Es técnico. Levanta. ¿Por qué empieza el mes de Elul? Porque es el último mes antes de ese juicio. Entonces la gente se empieza a acercar. Hay gente que no. Hay gente que Rosh Hashanah, ellos empiezan desde Shavuot. Mi Shavuot, ¿cuál en Bichuvah? Akadosh Baruj Hu está más cerca de ellos en ese momento. Yo tengo entendido que el mes de Nisan es Rosh Hashanah. Pero para la Melachim ve la Regalim. Arba Rosh Hashanim hem. אחד בניסן, אחד בתשרי, אחד בתשרי. תשרי es Rosh Hashanah. יש לחודשים, para los meses. en Nisan. Nisan es los meses. Tishrei es los años.
Abril. Nisan es los meses. Nisan se Jodesh Harishon. Shvat es para la vida. Tu Bishvat la Ilanot. Veyesh od echad. Matan Torah. ¿Cuál? El otro Rosh Hashanah. Tishrei. Nisan es más Simchat Torah que... Según la Mishnah hay 4 Rosh Hashanah. Arba'a Rosh Hashanim en Bechad Benisan, Rosh Hashanah le Melachim vela Regalim. Melachim ve Regalim. Reyes y fiestas. Bechad Betishrei Rosh Hashanah, la Shanim vela Shemitah. Estamos saltando. Sí, pero es Rosh Hashanah para años. El año se cuenta a partir de Tishrei. Zotomeret, ahorita estamos... El día de juicio viene 6 meses después, no en Nisan. Eso. ¿Por qué Nisan es el primer mes? Porque fue el mes de la independencia. ¿Por qué el día del juicio es en Rosh Hashanah? Porque es el día que se juzgó a Adam Arishon. Y esta Kol Siba en Zman Achshav de Expand. El día de la independencia que salió el pueblo de Israel como pueblo de Mitzrayim fue Nisan. Entonces ahí Akadosh Baruj Hu dijo, los meses empiezan desde ahorita. ¿Por qué hacemos Rosh Hashanah? El día de Rosh Hashanah fue por Akedat Yitzhak, por Adam Arishon. Es días que queda la huella y es bueno rezar en esos días porque Akadosh Baruj Hu Yoshev al Kiser Rahamim. אז לכן, אם היינו עושים את זה בניסן, מי יודע אם זה היה אותו, el mismo efecto. ¿Ok? ¿Cuál es el cuarto? El tercero es Tu Bishvat, Rosh Hashanah, la Ilanot. Y el cuarto hay uno de Maaser Behemah. Maaser Behemah, cuando se saca el Maaser. Ze Be'echad Be... Rorega. Bueno, Nisan, primero de Tishrei. No me acuerdo. Entonces, ¿cómo va a ser el libro? Más de Meshana. Yo no sé lo que olvidaste. Más de Meshana. No, ustedes pueden saber más que yo. Seguro ustedes saben más que yo. Yo o Alevare. Todos. Alevare. No, pero el punto es... Ok, ¿entendió la idea o no? Para no desviarnos. Bueno, seguimos. Y buena respuesta también. Gracias. Vamos por el cuarto principio que es Tzar B'Maaseh, sufrimiento en el acto. Ahora el quinto principio que es muy importante también, que es la Deagá. Deagá es la preocupación, que eso viene ya después del acto. Preocuparse de no volver a caer. Estar preocupado y con la alerta, estar alerta a no volver a caer con el mismo pecado. Ustedes sepan que todo esto, lo que estamos diciendo aquí, suena como dijo Abraham un poco, bueno, la angustia, el sufrimiento. Es verdad, son cosas que no son buenas y que uno no quiere, ni angustia, ni sufrimiento, ni preocupación. Pero como siempre hemos dicho, todo lo que Dios creó, lo creó para bien. Aplícalo en el lugar correcto y no te queda para aplicarlo en el lugar incorrecto. Si tú te preocupas por no pecar, otras preocupaciones no vas a tener, porque agotaste tu preocupación anual. Si tú te entristeces por hacer una averá, entonces ya no te queda tristeza para otras cosas. ¿Estamos claros? Entonces, cuando uno aplica todas las cualidades en el lugar correcto, eso hace de que no te quede para otras cosas más. Eso es lo que trae aquí de Agá. Y la sexta es la que me quiero enfocar. La sexta, el sexto principio es Busha. ¿Qué es Busha? El Itbayesh. ¿Qué significa Busha? La vergüenza. Y vamos a ver qué dice Rabbeinu Yonah. Aquí voy a empezar a ampliar un poco y para el mensaje de hoy. 20 minutos más, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Dice Rabbeinu Yonah, Aikara Shishi. El principio número 6, Habusha. La vergüenza por el pecado. Como dice el Naví Irmía, Boshti vegam nichlamti kinasati herpat neurai. Naví Jeremías dice, me avergoncé, y que el imá es una vergüenza mayor. Kinasati herpat neurai, porque cargo encima mío la vergüenza, o la herpa es la... ¿Cómo se traduce herpa? Busha ve herpa, es un tipo de vergüenza, la vergüenza de mi juventud la cargo encima mío.
Quiere decir que Irmiyá Naví, en Tzadik Baretz Asher Yaseh Tov Velo Yehetá, aunque era Naví, él tuvo sus caídas y tuvo que levantarse. Y por esas caídas él está avergonzado con Dios. Y él lo dice, Boshti Vegam Nichlamti, estoy avergonzado. Pero no es un proceso de aprendizaje. El Claro. pecado también te enseña. Y eso no quiere decir que no tiene que estar avergonzado por ello. Bueno, te avergüenza, pero más tienes que aprender que avergonzarte. Ese es el aprendizaje, está avergonzado. Sí, pero next Al estar step- avergonzado no cae otra vez. Claro, pero aprendiste, te avergonzaste, Claro, pero te él no está quejándose por pasar por eso. Él está contando la realidad. Estoy Claro. avergonzado por mi pasado. ¿Ok? Él así dice. Veinea Joté, dice Rabenu Yonah, el pecador, Yevosh Meod. Debe avergonzarse mucho la abora verot lifne bene Adam. ¿Verdad o no? Una persona que tiene, puede ser un poco extremista, una persona infiel, ¿lo hace en público? No. ¿Por qué? Por vergüenza, ¿no? O una persona Shomer Shabbat, que toda su vida fue Shomer Shabbat, y en la sociedad conocen que él es Shomer Shabbat, y quiere ahorita hacer algo que no es de Shabbat, ¿lo hace en público? No. Una persona que es kasher, que sabe todos saben que es kasher y quiere comer taref, ¿lo hace en público? No. ¿Por qué? Porque le da vergüenza de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Veikalem yargishu veakiru ba'averotad. Y se avergüenza mucho si es que la gente, la sociedad se entera de sus bajas, de sus fallas. Se va a avergonzar mucho. Entonces pregunta a Rabenu Yonah, Ve'echlo yevosh min Hashem yitbaraj. Entonces no entiendo cómo no le da vergüenza de Dios. ¿Cómo no le da vergüenza de Dios? Enze, ¿saben cuál es la respuesta? Pregúntenme ustedes. Una persona que le da vergüenza de la gente, ¿por qué no le da vergüenza de Dios? Porque no lo ve. Quiere decir que lo que ve, siente, esa es una persona no creyente. Estamos hablando de gente creyente, que con todo y eso no le da vergüenza de Dios. Sabe que existe Dios, cree en Dios, pero hace un pecado y no le da vergüenza de Dios. ¿Por qué? Dice Rabenu Yonah, la respuesta es Enze ki im lefi eyot Hashem itbarach rachok mikiliotav. La única respuesta a esto de que la gente no tiene vergüenza de Dios y sí tiene vergüenza de la gente es porque Dios está lejos de él. Sí está, pero está lejos. Entonces, como está lejos, no le da vergüenza. Si estuviera Dios cerca, si él estuviera cerca de Dios, le daría vergüenza de Dios y no lo haría. Quiere decir que cuando uno llega al nivel que al hacer un pecado le da vergüenza, le demuestra que Dios está cerca de él. Cuando tú te avergüenzas por un pecado, estás demostrando de que Dios está cerca tuyo. Cuando lo haces sin pensar y no te da vergüenza, lo haces porque Dios está lejos. Pero Dios no está lejos, Dios está en cada esquina, en cada punto. Depende de ti. ¿Qué tan cerca está de ti? Depende de ti, como Está está dentro de cerca ti Dios. también. Dios está en todos lados donde lo dejan estar. ¿Dónde? Rega. No me estás Yo no digo que entendiendo. Dios estará acá y puede decir, no. Haz eso, no. Dios está donde Él quiere. Te voy a en cada decir, esquina. perdón que se lo diga, pero usted tiene un error de base. ¿Por qué perdón? Al contrario, gracias. ¿Quiere que le diga cuál es el error de base? Nosotros vivimos en un mundo material donde no podemos entender que si hay algo aquí, no está aquí. ¿Entienden? O sea, si dice que Dios está en todos lados, ¿cómo me dices que no está? Porque o está o no está. Eso es lo natural. Eso es cosa de fe. Espiritual existe que esté y que no esté. ¿Sabía o no? Espiritual, Dios puede estar aquí conmigo y para usted no está. O al revés. Espiritualmente, nuestra mente es limitada, nuestra cabeza es limitada, no lo podemos entender. Porque si yo tengo este vaso aquí, aquí está. ¿Cómo vas a decir que aquí está y para ti no está? Eso es en la materia. En lo divino no es así. Akadosh Baruj Hu se encuentra con cada uno en distintas
¿cómo se dice? Distancias, en distintas distancias. No está en todos lados, está en todos lados, pero en distintas Yo distancias. tengo entendido, si yo muevo ese vaso por acá, es orden de Dios, no orden mía. Dios me dice, Pero muévalo. y eso no quiere decir que Dios está. Entonces Dios está en cualquier parte, entonces ¿por qué le moví el vaso? Porque Le mandó a Dios tu me dio la- cabeza que lo muevas, de lejos. Dice que cada cosa que te Ya, Rab. No. me hace caer la boca. No, ya va. Ya, Rab. Hay 1.000.000 de cosas que no tengo respuesta, que yo también tengo preguntas. Solo que por esas preguntas yo ya pasé. Si tú Hazle, tienes hazle, hazle. si tú tienes 1.000.000, yo tengo 100.000. Han habido preguntas que no le pude responder. ¿Verdad o no? Yo me acuerdo de una pregunta que me hizo un café que no tengo la respuesta. Yes, Kaelu Usted Shek. que sabe la Pero estos son básicas. Pero no nos salió a encontrar para que... Estas son básicas, estas son cosas básicas que es importante saberlas. Asma Shani Omer es lo siguiente: la persona que no siente vergüenza, volviendo al tema, la persona que no siente vergüenza Porque está lejos. al hacer un pecado es porque está lejos de Dios. Porque si tuviera a Dios cerca, tendría vergüenza de hacer ese pecado. Es lo que dice Rabbeinu Yonah, es la única explicación que dice Rabbeinu Yonah yo encuentro, por el cual la gente le da vergüenza del ser humano porque lo tiene al lado. Y no le da vergüenza de Dios, ¿por qué? Porque no lo tiene al lado. Porque está lejos. ¿Entendieron o no? Es lo único que él puede explicar. Dígame. A lo mejor no lo siente, ¿no? No lo siente porque está lejos. Si estuviera cerca, puede ser. Sí. Yo no sé. No se ve, no puedes saber. ¿Qué sientes tú que estás cerca? ¿En verdad lo tienes cerca? Si lo sientes cerca, te da vergüenza. Sí, lo sientes. Puede ser que sea la palabra correcta. Si siente que está cerca. Y eso también responde lo que él dice. Dios está en todos lados. La shela es como tú lo sientes. ¿Lo sientes que está aquí o no lo sientes que está aquí? ¿Ok? Pero sí existe el concepto de que Dios se aleja y Dios se acerca. Lo vimos en la perashá de la semana, de esta semana. Akadosh Baruj Hu dice en la Torah: Velo yerae becha ervat davar veshav meachareja. Que no se vea dentro de ustedes, del pueblo de Israel, una abominación, cosas malas, cosas no buenas, veshav meachareja, más de veshav meachareja, y se retracte de ti, se aleje de ti. Quiere decir que existe el concepto de que Dios está lejos y está cerca. Sí existe. Umeloko laretz kevodos, de Najón. Pero hay niveles y hay distancias, y en cada persona y en cada lugar todo no lo podemos entender porque es algo divino, pero existe. ¿Ustedes? Dígame ahora. Rapidito, no sé si la gente lo sabe y de repente tiene relación. Cuando se dice la Shema y decimos Ehad, en ese Ehad que es uno, tengo entendido que hay que poner Kavaná de que es uno en los Sheva Shamaim, los 7 cielos, Y en la tierra y en los 4 puntos cardinales. cardinales. ¿No será que eso lo está haciendo Dios en ese momento para que la gente también entonces entienda de que Él puede estar? En todo, a la vez, sí. Sí. Es algo divino, es difícil entenderlo. Está escrito en el Ramban Ahmad, y es que cuando Dios creó el mundo, creó el tiempo. Hay mucha gente que se pregunta qué había antes de la creación, Zelo Sheela, porque el antes se creó con la creación. Levanta, el presente, el pasado y el futuro se creó con la creación. No existía antes y después, no hay antes y después, es todo presente. Pero nosotros, como somos limitados, no lo podemos entender. Es nada más para entender de que estamos limitados, y Dios nos creó limitados. ¿Dajón o no? Si nosotros supiéramos todo, seríamos dioses. Si nosotros tendríamos todas las respuestas, somos dioses. Por algo Dios nos mandó a este mundo, por una misión, limitados, que Besat Hashem en algún momento esa limitación se va a quitar. Cuando lleguemos a pegarnos a Dios, después de 120 años quitando la materia encima, ya todo se aclara. Pero estamos aquí, hay que entender que estamos limitados. ¿Preguntas tenemos? Sí. ¿Es bueno formular preguntas? Sí. Pero el no tener la respuesta no puede cambiar tu actitud. Ese es el punto. Levanta. Hay gente que hace, no tengo respuesta, no cumplo nada. Señor, si es que llega, yo lo comparo, me gusta compararlo a una persona que va al aeropuerto y se va a ir de viaje por primera vez. Primera vez va a volar en un avión. En la sala de espera ve que está llegando el piloto, lo agarra y le dice: señor piloto, yo me voy a montar en el avión de usted.
Ah, sí, qué bueno señora, que tenga buen viaje. Dice, no, ya va. Hasta que no me explique cómo funciona la aerodinámica del avión, no me monto. Dice, mire señora, es un curso que toma 5 años, hay que aprender, hay que estudiar. Si no me explica, no me monto. No te montes. No tienes la respuesta, no te montas, pierdes. No cambie tu actitud el no tener la respuesta. Muchas cosas nosotros hacemos sin tener respuesta, sin saber. Cuando uno se toma una medicina, uno sabe cómo funciona. ¿Sabe cuál es la anatomía que hace el efecto con la química del cuerpo? No sabe. Y con todo y eso, lo que dice el doctor, Divrei Elokim Hayim, lo hacen caso. Una señora llega y dice, no, yo no me voy a tomar eso, doctor, hasta que no me explique exactamente cuál es el efecto que hace y cómo funciona en mi cuerpo. Sí, señor, estudia doctor 5, 6, 7, 8 años y después vas a empezar a entender. Nosotros queremos entender 5.776 años en 80 años. En Dabarcos. Lo importante es que no cambie nuestra actitud al no tener una respuesta. ¿Ok? Nos desviamos del tema, volvemos. La vergüenza en el acto, la vergüenza después de un pecado es algo que ayuda a no pecar. Y no nada más eso, eso te hace saber cómo tú sientes a Dios, si está cerca de ti o está lejos de ti. Si no te da vergüenza y haces un pecado a escondidas de la gente, quiere decir de que la gente está cerca y Dios está lejos. Y eso que crea, no conflicto nada más, te crea que seas esclavo de la sociedad. La persona que tiene a Dios cerca no le para a la gente, le para a Dios. ¿Qué quiere decir? No atropella a nadie, no le falta el respeto a nadie, pero no deja de hacer algo que Dios dijo por la gente, porque tiene a Dios aquí, porque tiene a Dios cerca. Entonces le importa más Dios que la gente. La gente que hace lo que la sociedad le dice en contra de lo que Dios quiere es porque tiene a la sociedad cerca y a Dios lejos. ¿Estamos claros o no estamos claros en ese punto? ¿A qué me refiero? Les voy a hablar un poco fuerte, ¿me dejan o no? Perdón que sea, pero para que entiendan y para que les quede el mensaje. Te invitan a una fiesta de un amigo, una amiga, de juventud, de la niñez, de toda la vida, como lo quieran llamar. ¿Conocen a esos amigos de la infancia, de la juventud, de la niñez, de toda la vida? Ok, ahora, es una fiesta que no se puede. Ir. ¿Por qué no se puede ir? ¿Desde cuándo? Depende de cuándo. No. Si es viernes de la noche no se puede. Pero Hay bailes mixtos, la comida no es kasher, y a Joliot que es una svivá de que no hay. Bekitsur es un lugar que si vas a preguntarle a cualquier persona no ortodoxa, sino que lee la Torah y que sabe la halajá, te va a decir no. ¿Está bien? ¿Estamos claros o no? ¿Para qué pasa? Y entra el conflicto. Tengo que cumplir. Qué pena. Perdón. Depende a dónde es. Estoy hablando general, cada uno que agarre su parte. Estoy hablando en general, cada uno que agarre su parte, Tu tajadita. Tengo que cumplir. Yo sé que no está bien, pero tengo que cumplir. Para que me cumplan, me da pena. Y yo te pregunto, ¿cómo te da pena con ella y no te da pena con Dios? ¿Por qué con tu amiga sí te da pena y con Dios no te da pena? ¿Te da pena no fallarle a tu amiga y no te da pena fallarle a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios está lejos y mi amiga está cerca. ¿De dónde empezaron a decir que hay que cumplir con esos eventos o esas ideas o lo que sea y no hay que cumplir con Dios? Una persona es muy cumplidora, yo soy muy cumplidor. Trato de cumplir con todo y con Dios.
Bueno, cuando pueda. ¿Por qué con la gente sí, con Dios no? Porque me da pena. Amigo de toda la vida. Dios te da la vida, Dios te da los amigos, Dios te da la salud, Dios te da la comida, te da tus hijos, te da tu parnasá, y no te da pena con él. Pero con esta amiga que no tiene ningún tipo de, ni te dio, ni te quitó, sino bueno, amigos de por vida, no te mantiene, no te da trabajo, no nada, tengo que cumplir, porque si no me da pena. No intercambiamos los papeles. Que esa palabra me da pena se borre. Entonces ahora yo te pregunto, cuando llega alguien y te dice, oye, no vas a ir a tal fiesta o a tal lugar, no sé, cada uno que se imagine su situación en un lugar que no pueda acudir, que no es correcto acudir, pero que tiene que acudir por compromiso, etc. Oye, ¿no te da pena no ir? Una respuesta original. Escuchen bien, úsenla. ¿Vas a ir a tal lugar? Que la verdad no. ¿Por qué? Me da pena con Dios. Un buen apoyo. ¿Qué? Me da pena con Dios. Nunca lo había pensado. ¿Por qué pena y no miedo? No es miedo. Yo ya tengo miedo. No es miedo. Tú no tienes miedo de tu amigo. Te da pena no Tengo cumplir. miedo de Dios, pero no de mi amigo. Se rama toba, se larga toba. No te estoy pidiendo eso. Estoy llegando a un nivel menos. Me da pena con Dios. Más. Dele a Nashim Yoterim Ramakua. Yo te estoy hablando básico. ¿Por qué no? Me da pena. Hoy me levanté, fui a trabajar, comí, estoy sano, tengo hijos y lo voy a fallar de esa manera. Me da pena. No hay argumento que te diga. ¿Y lo cumples? ¿Cierto o no, bro? Mira, vamos a tal restaurante. No, pero no es cachanda, ya comemos frío. Me da pena con Dios. Me da pena con Dios. Yo les voy a contar una historia interesante que viene a lo del tema de Dios o no Dios, está o no está. Se las voy a poner, no fue una historia, o sea, esto lo aprendí de mi maestro Rabbi Udad, que Akadosh Baruj Hu le mande Beriut y larga vida y que esté fuerte y sano para seguir guiando a sus alumnos. Hay lugares donde no son aptos de que esté una persona religiosa, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Verdad o no? Es una de las maneras, observante, no, por eso, es una de las maneras que cuando tú ves a una persona vestida religiosa, no quiere decir que es religioso, pero la vestimenta te ayuda a impedirte de situaciones que puedas caer si no la tuvieras. Es muy sencillo la explicación. Por ejemplo, un policía pasando una infracción con uniforme es mucho más grave que una policía vestido de civil. ¿Estamos de acuerdo o no? Un civil es un civil, un policía representa la ley. Entonces, uno que está vestido, bueno, tiene que ser la kipá. Mismo la kipá, uno que hace algo con kipá es frente a Dios, más Hilul Hashem, es más profanar el nombre de Dios que sin kipá. ¿Estamos de acuerdo o no? Un judío que va sin kipá también es Hilul Hashem. ¿Entienden? O sea, por eso es importante. Ahora, por ejemplo, un lugar donde ustedes imagínense, no sé, una discoteca, ¿ok? Una discoteca. ¿Qué tal si yo entro ahorita a la discoteca? Me ven a mí entrando a una discoteca. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No, pero con el sombrero, ¿ok? Me pongo el sombrero y entro a la discoteca. ¿Qué tal? Se ríen, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? No pega. No pega, ¿verdad? ¿Y Dios sí pega que esté? Si se ríen de mi presencia ahí, ¿ustedes creen que Dios sí pega que esté ahí? Dios está donde lo dejan estar y se aleja a nuestro entendimiento de donde no lo dejan estar. Mismo en una casa está escrito, cuando hay shalom en la casa, Dios está. Cuando no hay shalom, Dios se aleja. Nunca se va del todo, es verdad, pero no lo dejan estar. Está escrito que en el cuarto matrimonial es el Kodesh HaKodashim. Cuando una pareja tiene relaciones, es como cuando ahí baja Kadosh Baruj Hu. Ok, ahí está Kadosh Baruj Hu, pero si en el fondo hay una televisión con una mujer mal vestida,
¿puede bajar Dios? No lo dejas. O si hay una escultura que está escrito claramente en la Torah que no pueden haber esculturas y que no tengas esculturas, se lo llama Sejalot Aselaj, ¿puede estar Dios en esa casa? Ay, es que, pero ¿por qué esculturas? ¿Por qué tienes esta escultura? Ay, es que me la regaló una tía que de verdad la quiero mucho y me da pena no ponerla. ¿Y no te da pena de Dios? Una escultura que tenga una forma de un animal o de un ser humano está prohibido tenerlo. ¿Está claro o no está claro? Entonces vamos a empezar a tener pena de Dios. Y eso uno logra acercarlo. Cuando llega alguien y te dice algo, respóndele, me da pena de Dios. No puedo ir porque me da pena de Dios. Empieza a acercar a Dios, sin alejar a nadie, acerca a Dios. Y al sentir que te da pena, eso hace de que Dios se acerque a ti, de que sientas que Dios está cerca. Y si Dios está cerca, estás resuelto. Un bebé en las manos de su madre puede estar en la Tercera Guerra Mundial y no está preocupado porque está en las manos de su mamá. Y puede pasar lo que sea y está tranquilo. Apenas la mamá lo deja, se pone a llorar. ¿Por qué? Se siente desprotegido. Entre más cerca te sientas de Dios, más tranquila, más feliz, más relajada vas a estar. Te voy a terminar con un relato que Benny ya lo escuchó. Lo cuento, ¿me dejas contar? ¿Sí? Un relato muy bonito que deja una moraleja muy grande. Había una señora que se subió a un avión. ¿Sí? Había una señora que se montó a un avión. Llega a su asiento, se sienta en el asiento y al lado está vacío. De repente, antes de cerrar la puerta, entra una niña de 8 o 9 años y se sienta al lado de ella, viajando sola. Una niña muy bien, así, bien parecida, muy segura de sí misma, educada. Claro, la señora se quedó, bueno, interesante, ¿no? Una niña viajando sola no es, a los 8 o 9 años, es algo, ¿está bien? Se sentó la niña, se abrochó su cinturón, en su bultito tenía unos papelitos con unos dibujos, sacó sus colores, empezó a pintar, Claro. Despega el avión, están en vuelo. Anuncia el piloto, señores, por favor abróchense su cinturón porque nos vamos a meter en una turbulencia de una tormenta eléctrica. Ya a la señora se le bajó la tensión un poquito, pero bueno, y la niña pintando. De repente se empieza a mover el avión, se empieza a sacudir el avión. La señora se agarró, sacó su teilín, empezó a leer lo que se acordaba y vino una bolsa de aire que bueno, la gente salió volando. La gente empezó a llorar, todo el avión nervioso, tenso, y la niña tranquila pintando. La señora no aguantó, le dijo, oye, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo? Le dijo, no. ¿Cómo? Está el avión brincando, está saltando, turbulencia, ¿no te da miedo? No. Le pregunta la señora, ¿por qué? Le contesta la niña, porque mi papá es el piloto. En la vida hay turbulencias, pero si sientes que tu papá es el piloto, no te da miedo. Hay que sentir que Hashem es el piloto de nuestras vidas. Y uno que siente que Hashem es el piloto de nuestras vidas, no le da miedo a la turbulencia, está seguro que la va a pasar, porque Él está contigo en el avión. Es lo que hay que hacer sentir a Dios que es nuestro piloto, que está aquí al lado. Cuando pase algo, me da pena el piloto de mi avión. No puedo hacerlo. Él está manejando mi avión, no puedo. No le pares alrededor si no es correcto lo que estás haciendo, porque te da pena con ese piloto y así lo haces que te acerque. Que se acerque a ti, que Dios esté cerca, que es lo mejor que uno puede lograr. Que Akadosh Baruj Hu nos ayude a atraer a Kadosh Baruj Hu cerca de nosotros, que nos avergoncemos de Él y no nos avergoncemos de la gente, que le cumplamos a Él antes de tratar de cumplir con la gente,
porque ya que Él es el que nos va a sacar adelante, Él es el que nos va a servir, Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos, la gente no. Entonces vamos a poner principios, matemáticas, cosas claras. Si Él te da, a Él le tienes que cumplir. Si Él te da, de Él tienes que tener pena, no a la gente. Y así, Bezat Hashem, lo acercaremos más y más hasta que con Él venga también el Mashiach Tzidkenu y Merabi. Amén. Amén. Buenas noches. Vaya, va.